La llegada de las aguas. Después de los 7 días, cuando el mundo parecía arder en el resplandor de mis soles, comenzó el diluvio. Primero, según el relato hindú, se contaron enormes nubes que cubrieron al mundo entero. Estas nubes siniestras, retumbando y disparando relámpagos, cubrieron el cielo. Eran tan vastas como montañas. Algunas eran oscuras, algunas carmesí, algunas blancas, algunas brillantes en tono, otras fuentes los describen como amarillas, azules o rojas. Fuerte en rugido y poderosas en tamaño, llenan todo el cielo. Estaban bordeadas de relámpagos, meteoritos y rayos. Luego, retumbando con relámpagos, ellas derramaron arroyos torrenciales espesos como ruedas de carros. Ellas llovieron con un rugido hosco, inundando los 3 mundos con incesantes aguaceros de torrentes. Y entonces se vieron por todos lados los 4 océanos envolviendo con tempestuosas olas toda la superficie de la tierra. Toda la creación fue golpeada por las densas inundaciones luminosas. Esto está en el libro de las leyendas del diluvio en la literatura sánscrita y en varios libros del Bhagavata Purana, ¿no es cierto?, que son los libros religiosos de ellos. Esto está narrado de estas diferentes formas. Al comienzo del diluvio, supuestamente, ¿no es cierto?, según la teoría que estamos tratando, la nova brillaba en el cielo a través del esplendor de los cielos iluminados y a través de las capas de lluvia, aumentando en intensidad cada vez más. La expresión bíblica "el Adón está sentado sobre el diluvio" fue una descripción adecuada de la nova ardiente sobre las aguas del diluvio. Yahweh se sentó entronizado en el diluvio. Yahweh se sienta entronizado como rey para siempre, dice el Mismor 29. Tiene una contraparte babilónica en el título de Tamuz, sí, del dios falso Tamuz, como Bel-Hirsu, señor del diluvio también. La nova resplandeció terriblemente, pero pronto la luz se difuminó, las sombras se hicieron cada vez más tenues y el mundo era todo esplendor y luz, y que estaba todo iluminado y de repente se volvió cada vez más sombrío. El torrente de agua se hizo cada vez más espeso, las nubes de polvo oscurecieron cada vez más el cielo y finalmente el drama de lo que estaba sucediendo en la tierra continuó en la oscuridad. El diluvio no fue una lluvia pacífica, fue abundante y llenó la tierra de agua, elevándose cada vez más. Las fuentes antiguas dan una descripción del diluvio que difiere mucho del espectáculo de lluvias que caen desde arriba sobre una tierra y un mar pacíficos, en paz, ¿no es cierto?, con tranquilidad mientras van llenando y nada más. No, esto fue bastante más caótico al parecer. Durante los 7 días, cuando el mundo fue inundado por láminas de luz, ¿no es cierto?, por rayos directamente y señales aterradoras y conmoción llenaron los cielos, como ya citamos antes en el tratado Sanedrín del Talmud, dice: después de 7 días significa que el santo, bendito sea, alteró el orden de la creación para esa generación, es decir, en 7 días se invirtió el proceso de la creación, de modo que el sol emergería por el oeste y se pondría por el este. Esto es lo que ellos registran como cambios, ¿no es cierto?, que hubo en ese tiempo. Pero durante el diluvio, el sol y la luna no arrojaron luz y durante un año entero los planetas no siguieron su curso regular. En el libro de Ginsberg de las leyendas de los judíos dice: hubo otros cambios entre las esferas celestes durante el año del diluvio. Todo el tiempo que duró, el sol y la luna no arrojaron luz. Cuando Noé fue llamado por su nombre, el que descansa, porque en su vida el sol y la luna descansaron. El arca estaba iluminada por una piedra preciosa cuya luz era más brillante de noche que de día, lo que permitió a Noé distinguir entre el día y la noche. Estas son las leyendas que ellos tienen, estas son sus tradiciones, ¿sí? Hay que tomarlas con pinzas siempre. Puede ser que debido al polvo descargado por los volcanes, el cielo permaneciera velado, ¿no es cierto?, por un largo periodo. Este velo hizo imposible cualquier orientación celeste para los pocos sobrevivientes, pero lo más probable es que la declaración se refiere a un cambio en las órbitas celestes, cosas que ya vimos. Las fuentes rabínicas añaden que la tierra temblaba, el sol se oscureció, los cimientos del cosmos se desalojaron. El mundo entero estaba en actividad volcánica y
todos los animales y las bestias y las aves aún estaban allí, y ellos rodearon el arca en todo lugar, y la lluvia no había descendido hasta 7 días después. Y en ese día Yahweh hizo temblar toda la tierra, y el sol se oscureció, y los cimientos de la tierra rugieron, y toda la tierra fue movida violentamente, y los relámpagos destellaron, y los truenos tronaron, y todas las fuentes de la tierra fueron rotas, tal como no había sido conocido a los habitantes anteriormente. Y el Todopoderoso hizo esta obra poderosa para así aterrorizar a los hijos de los hombres, que ya no hubiera más mal sobre la tierra. Y los hijos de los hombres ni aun así quisieron volverse de sus sendas malditas, y ellos aumentaron la furia de Yahweh en ese tiempo, y ni aun así dirigieron sus corazones a él. Y al final de 7 días, en el año 600 de la vida de Noaj, las aguas de la inundación estaban sobre la tierra. Dice el capítulo 6 del Sefer Yazar. El diluvio fue causado por aguas que brotaban de arriba, pero también por aguas que se levantaban del suelo, como dice Bereshit en el capítulo 7, en el año 600 de la vida de Noaj, en el segundo mes, el día 17 del mes. En ese día reventaron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las compuertas del cielo. O sea, agua de arriba y agua de abajo. Las aguas que venían del cielo se calentaron. Muchos pasajes de la literatura rabínica se refieren al agua caliente. En el tratado Rosh Hashanah dice: debido a que las personas cambiaron sus acciones para peor, el santo, bendito sea, cambiando para ellos los actos de creación, y él hizo que la constelación de Quimá aumentara durante el día, y sacó 2 estrellas de ella y trajo una inundación al mundo. Pecaron con calor hirviendo y fueron castigados con calor hirviendo. Pecaron con el calor hirviente del pecado de las relaciones sexuales prohibidas y fueron castigados con el calor hirviente de aguas hirvientes. Esto indica que al principio las aguas de la inundación habían estado muy calientes. La literatura rabínica también se refiere a grandes mareas y oleadas de agua que cubrieron la faz de la tierra. En el libro de Ginsberg dice: las dificultades aumentaron cuando la inundación comenzó a sacudir el arca de un lado al otro. Todo su interior se agitó como lentejas en una olla. También se dice que no una, sino muchas arcas o vasijas, como son llamadas, se utilizaron como medio de escape. O sea que hubo muchos que trataron de imitar a Noaj, pero se arruinaron o volcaron una tras otra en el torrente del agua. Al juzgar por esto, uno pensaría que había amplios signos de la inminente catástrofe. Algo vieron realmente y hubo intentos de organizar el rescate preparando botes y barcos. La cuestión es que ninguno les sirvió de cualquier manera. ¿Sí? Entonces, el relato bíblico para explicar la supervivencia de la especie humana y de algunos terrestres, ¿no es cierto? Tenemos aquí el tema central de Noaj con los animales en el arca. Debe haber habido, realmente es probable, no se descarta esto, muchos Noaj, por así decir, los Midrashim lo dicen, pero probablemente ninguno de ellos escapó con su bote a los atropellos que estaban sucediendo en la naturaleza en ese momento. Sabemos que la mayoría no. Sin embargo, tenemos notas de otros diluvios y no sabemos a qué se refiere, si hubo otros o no hubo otros. De cualquier forma, al parecer, ninguno fue sobreviviente del diluvio de Noaj, excepto Noaj mismo. Como todos ellos salieron del arca, y a partir de ellos y de sus hijos, es que salen todas las familias de la humanidad, todas las naciones, todo lo demás, lo más probable es que todos tengan registrado históricamente en sus familias la historia del diluvio verdaderamente, pero que cada uno lo haya transportado a su propia familia, a su propia ascendencia, ¿no es cierto? Inclusive que se hayan cambiado los nombres después de que en la Torre de Babel se mezclaran los idiomas y demás cosas, ya que sabemos que los nombres no son un nombre porque me gusta y lo pronuncio de esa forma, sino que los nombres son cosas que establecen descripciones de los objetos, por así decir. Entonces, lo que se traslada de un idioma a otro es el concepto intrínseco del nombre y no el nombre en sí como sonido y nada más. Entonces,
Esta probablemente sea una explicación que encaja bastante bien. La duración de la inundación se describe de manera diferente, 40 días y también mucho más, como la anterior catástrofe de la caída del hombre. Si esta catástrofe del diluvio, según la cosmogonía hebrea, cambió la naturaleza de la hierba, el animal y el hombre. La prosperidad de la época anterior al gran diluvio se había ido para nunca volver, el mundo estaba en ruinas. La tierra fue cambiada, incluso el cielo no era el mismo, según ellos narran. Los continentes cambiaron de lugar en las catástrofes anteriores y una vez más en la catástrofe del diluvio, aparentemente según las narrativas. Las áreas que ahora son las costas del Mediterráneo eran las costas de un océano abierto. Así se puede concluir de la siguiente declaración. Antes del nacimiento de Noah, el mar tenía la costumbre de transgredir sus límites 2 veces al día, mañana y tarde, inundando las tierras hasta el bajo. Después de su nacimiento fue mantenido dentro de los confines, y esto es corroborado justamente por las escrituras que dicen que le puso límites al mar que no serían traspasados. Así que cuando los volcanes entraron en erupción, el cielo se oscureció, el océano se hinchó, rodó sobre un planeta indefenso, ¿no es cierto? Que, bueno, quedaron completamente atrapados en nubes de hidrógeno, como vamos a ver, de origen cósmico, proveniente justamente de estos cometas que salieron de Kima.